Y cambiamos de tema para seguir indagando, tratando de entender y, bueno, y conociendo a lo mejor más detalles e implicancias de lo que ocurrió en ese día histórico para muchos, 6 de enero en Washington. Porque como vimos, y esto es muy histórico, muy anormal, pero muy grave, un grupo de vándalos entró al Congreso norteamericano, al Capitolio. Hubo que suspender una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, que era una sesión importante, certificación del mandato o el triunfo de Joe Biden. En fin, para entender esto, qué mejor que nuestro compatriota, que es profesor de la Universidad de Georgetown, ex subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Arturo Valenzuela. Muchísimas gracias, Arturo, por recibirnos esta noche. Un placer estar con ustedes. Bueno, Arturo, tú has vivido, no sé si siempre en Washington, me imagino que muchos años, conoces la política norteamericana, conoces Washington, como se dice, conoces Capitolio, conoces los pasillos del poder, has estado en gobiernos demócratas participando. Esto es un golpe muy fuerte, más allá de lo que pasó ayer. Vamos primero a lo macro, luego podemos entrar a lo que ocurrió. Pero los significados, tú eres profesor además de ciencias políticas, ¿qué significa esto? Bueno, la verdad es que este fue un momento muy difícil para la democracia norteamericana, Estados Unidos. Primera vez que ocurre algo por el estilo. Han habido crisis enormes en otras épocas también, pero no hay ningún antecedente de un presidente que insiste de que fue elegido a pesar de que perdió 60 juicios en distintos estados, y que efectivamente esos estados, conformados también por autoridades locales republicanas, le dieron el veredicto a Joe Biden. Entonces, como ustedes saben, ayer se iba a juntar el Congreso para efectivamente avalar ese resultado, pero algunos senadores y diputados también republicanos querían seguir cuestionando el asunto, como lo estaba cuestionando el presidente, y al mismo tiempo se armó esta manifestación con el presidente a alguna distancia del Parlamento, y el presidente les dijo que efectivamente tenían que defenderlo, que tenían que defender su victoria y que él los acompañaría hasta el Congreso. Vamos al Congreso, les dijo. Entonces empezaron a caminar hacia el Congreso y el presidente se retiró. Poco después se volvió a la Casa Blanca, o sea, no los acompañó, pero toda esta muchedumbre llega al Senado, al Congreso, justamente cuando estaba empezando la ceremonia, digamos, de ir viendo la evaluación y ya sabemos lo que pasó, que esta gente empezó a quebrar los vidrios del Congreso, entraron, y francamente hoy en día en Washington se le está calificando de terroristas domésticos, o sea, terroristas nacionales en Estados Unidos. Y yo creo que lo que ha pasado efectivamente, y otra cosa muy importante obviamente, fue que el Senado y la Cámara avalaron efectivamente la victoria de Biden. Sí, quedó certificada. Resultó esa maniobra, incluso yo creo que le salió el tiro por la culata. Washington Post hoy día en el diario en Estados Unidos, en una editorial pone que directamente que el presidente Bush debe renunciar, debe dejar su cargo. Quedan 13 días para el cambio de mando. ¿Eso es una expresión de deseo? ¿Eso es, que dije Bush? Dije Bush, me corrigen, es Trump, disculpa Arturo. ¿Es una expresión de deseo? ¿Es una opinión intelectual? ¿O tiene alguna raíz legal, jurídica y de plausibilidad de que algo así ocurra? Bueno, hay 3 cosas que podrían ocurrir. Uno, que se podría ir ahora, podría renunciar Trump, diciendo ya, efectivamente me voy ahora, renuncio unos días antes, obviamente que mi equipo va a seguir trabajando con el equipo entrante. Él ya ha dicho de que estaría dispuesto efectivamente a dejar el poder, pero al mismo tiempo sigue insistiendo de que ganó la votación y que se la robaron. La segunda alternativa es que se pueda invocar la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que le permite al gabinete entero, en el fondo,
declarar de que un presidente está inhabilitado. Y eso es una situación donde un presidente estaría enfermo o que hubiese perdido la razón de poder pensar Es un o poco, lo que sea. Arturo, es un poco lo que pasó hace muy poco en Perú, en esta vacancia por incapacidad moral de Martín Vizcarra. Ahí ocurrió algo similar, con todas las diferencias que puede haber, pero algo así, ¿no? Sí, aunque en este caso no sería una incapacidad moral, sino que sería una capacidad, digamos, de que hasta cierto punto no puede razonar el señor, él ha perdido su sentido de razón. Entonces tendrían que avalar eso tomaría tiempo, tendría que defenderse el presidente hasta cierto punto, y como estamos tan cerca al 20 de enero, cuando efectivamente se ocurre la transmisión de mando, mucha gente dice que no tendría sentido de hacer eso. Ahora, la tercera posibilidad es que efectivamente lo que haga el Congreso es hacer el juicio político después de todo. El mismo juicio político que se hizo anteriormente, pero que fracasó. En este momento mucha gente está diciendo tendríamos que volver a eso. Y eso lo podría hacer relativamente rápido. La Cámara podría plantearlo y después se podría ver si efectivamente el Senado Bueno, lo avalaría. de hecho Nancy Pelosi, que es la jefa de los representantes, que es demócrata, en New York Times hace muy poco rato amenazó justamente con perseguir un juicio político contra Trump, que a lo mejor va a terminar después de que Trump el 20 de enero deje el mando, pero no sé cómo ocurre en la legislación norteamericana, una eventual acusación constitucional, que sería acá, puede inhabilitarlo. Y esto no es menor tratándose de un Donald Trump que muchos pretenden o creen que en 4 años más se vuelve a presentar. Entonces, es una jugada de ajedrez con efectos dos más allá. Así es. Ahora, el otro dato importante es que se le ha ido ya mucha gente del Partido Republicano, mucha gente. El propio vicepresidente claramente se ha distanciado, el que preside la mayoría republicana en el Sí, Senado se distanció también, y McConnell. muchos de los otros también se han distanciado. Así que en ese sentido, sí, se podría inhabilitar completamente, pero también no está claro de que el presidente, fuera de esta base dura, muy fuerte que tiene, pero que no representa más de un 35%. Seamos claros en esto. La gente que llegó al Capitolio y todo lo demás se conforma una base dura de Trump, pero que no necesariamente refleja, digamos, al Partido Republicano, e incluso mucha de la gente que votó a favor de Trump, que están horrorizados con lo que ha pasado últimamente. Así que el Partido Republicano ha entrado en una crisis muy fuerte, al mismo tiempo que el Partido Demócrata en este momento ya tiene efectivamente el control, no solamente de la Cámara, sino del Senado también, por lo que pasó en Georgia. Tú, como profesor de ciencias políticas que llevas años enseñando, escribiendo, no solo has trabajado en gobiernos en Estados Unidos, sino que enseñas, tú eres un profesor de hace muchos años, allá y acá, entiendo. Claro. Me imagino que parte fundamental de cuando le enseñas a tus alumnos sobre ciencias políticas, lo esencial es la estructura, la arquitectura institucional. ¿Qué es lo que es una democracia? ¿Qué es lo que es un Estado? ¿Cuál es su arquitectura institucional? Esa, no sé si alguna vez o cuántas veces en la historia de Estados Unidos ha sido puesta bajo presión tan hostil como ahora. ¿Estimas tú que resistió bien esta institucionalidad norteamericana? Mira, yo creo que los historiadores del futuro probablemente habrán dicho, estamos en el momento, ¿ah? Y la gente estuvo horrorizada, obviamente, mayormente en todo el país, por lo que pasó, porque fue un ataque tan simbólicamente significativo en contra, digamos, del Congreso mismo de la Nación, cuando estaba en esta ceremonia tan importante, ¿ah? Pero al mismo tiempo, yo creo que está claro de que lo que pasó aquí fue hasta cierto punto una victoria, digamos, del sistema norteamericano, porque ninguna de las críticas de que se habían robado la elección ha sido avalada ni por las Cortes, que efectivamente se han mantenido claramente apegadas al Estado de Derecho, a pesar de que él tiene muchos nombramientos, pero estos son jueces conservadores que también han avalado, digamos, la elección. Y por otro lado, las autoridades locales, estatales, que avalaron la elección, donde habían republicanos como demócratas, también cumplieron su labor. Así que en ese sentido hay un cierto alivio
de que a pesar del trauma de este momento, que las instituciones de Estados Unidos han funcionado relativamente bien. Eso no significa que no haya desafíos importantes hacia adelante, pero en este momento hay una expectativa de que ahora va a entrar un gobierno que lo está haciendo bastante bien. El equipo de Biden se ha consolidado fuertemente, él ha sido muy claro, ha hecho declaraciones muy importantes y ha nombrado a una gente extraordinariamente capaz. Así que yo creo que vamos a ir viendo que Estados Unidos va a volver a una cierta sensatez y a tomar un liderazgo como le corresponde nuevamente en el mundo. Claro, eso de mirar hacia adelante con un gobierno que parte ahora el 20 de enero, ¿cómo ha cambiado lo que pudiste pensar que iba a ser o proyectar un gobierno, una administración Biden en el evento de que ganara? Estamos hablando previo al 3 de noviembre, a lo que ocurre hoy día, es decir, entra un gobierno distinto al que iba a entrar si ganaba, dado cómo se ha producido esta recta final con Trump, este quiebre entre los propios republicanos, en fin, a Biden, bueno, además de la mayoría en el Congreso, pero ¿cómo debiera empezar su gobierno? Mira, yo creo que curiosamente e irónicamente entra más fuerte por el rechazo tan masivo a lo que ocurrió en estos días. Así que se ha consolidado hasta cierto punto, ha ganado más apoyo por parte de sectores del país y al mismo tiempo ha podido avanzar. Vamos a ver ahora, porque el Senado va a tener que empezar ahora a confirmar a los miembros de su gabinete y ese tipo. Vamos a ver qué va a pasar, pero yo tengo la impresión de que a esta altura la mayoría incluso de los dirigentes del Partido Republicano se dan cuenta de lo que les conviene a ellos en este momento es no seguir apegado a la base dura de Trump, a estos insurgentes, sino que más bien al país real. Y el país real es un país con mucha diversidad, ese tipo de cosas, donde efectivamente lo que se busca es otra cosa. La juventud esta noche también, la juventud también esta noche. Y basta ver lo que pasó en Georgia, un estado muy del sur, pero donde los dos senadores ahora son demócratas. Claro. Arturo Valenzuela, una cosa es lo que ocurre adentro, lo doméstico, la imagen que tienen hoy los norteamericanos de su propio país, de su propia democracia, de su propia cultura política, pero también sabemos que Estados Unidos, al ser el país más poderoso del mundo, importa mucho lo que irradia, lo que proyecta. Estados Unidos muchas veces va por el mundo de policía, va por el mundo de corrector demócrata. Ahora, probablemente hay algunos que cuando se enfrenten, China, por ejemplo, lo puede apuntar con el dedo y decirle, ¿por qué no mira usted los problemas que tiene adentro antes de estar dando lecciones hacia afuera? ¿Cómo crees tú que sale Estados Unidos al mundo después del evento de ayer? Bueno, obviamente que Estados Unidos con este gobierno ha perdido una autoridad moral que a lo mejor tenía en el mundo en otra época. Y efectivamente lo que se tiene que hacer y lo que va a hacer, y yo estoy convencido porque conozco muy bien a muchos de los asesores más importantes, incluso mucha gente que está entrando como ministros, los conozco muy bien, tienen una gran experiencia de cómo funcionar en el mundo. Lo que va a hacer Estados Unidos no es tanto llegar y empezar a declarar de que otros países tienen que hacer esto o lo otro. Lo que va a buscar el presidente electo y su equipo es efectivamente volver a fortalecer las instituciones internacionales, volver a fortalecer el multilateralismo, buscar cómo trabajar con los países que son aliados, pero también emprender una política mucho más sensata y mucho más clara con países que son adversarios. Y en ese sentido volver, digamos, a una normalidad, digamos, en la política exterior del país. Por último, Arturo Valenzuela, algunos personajes que interesa ver cómo quedaron después de este día tan aciago. Personajes, por ejemplo, Ted Cruz, ¿qué pasó con él y cómo queda? Por ejemplo, Kamala Harris, la vicepresidenta, ¿qué papel jugó y qué puede ser de ella, si puede esto cambiarle algo? Por lo pronto, el vicepresidente Pence, que hasta antes de ayer era muy mal visto y tuvo su, comillas, día de gloria, se reivindica y queda probablemente en una posición distinta. Me gustaría que analizaras ese y probablemente se me quedan otros personajes afuera que tú nos puedes relevar.
Sí, no, yo creo que así es, y efectivamente lo que ha pasado es que eh, los que llevaron los que trataron de vender el tema de que había sido un fraude masivo la elección, y la supuesta victoria según ellos de Biden, esa gente en este momento ya no tiene cancha, ya no puede seguir vendiendo esa pomada. Y en ese sentido, Cruz y esa gente está en una situación bastante difícil. Tendrán todavía a lo mejor la admiración de este pequeño 30%, digamos, del Partido Republicano, que es más bien este grupo de resentidos y violentos y los demás. Pero el resto, incluso del propio partido, está en otra. Y esto es lo más importante de todo. La sociedad en Estados Unidos ha cambiado. Por eso que ocurrió todo esto, por eso que llegó Trump, porque habían sectores, digamos, del país que no podían aceptar que el país ahora es un país muy diverso, con poblaciones de distintas partes del mundo, donde efectivamente se sigue violando los derechos fundamentales de los afroamericanos y todos los demás. Ese no es el país de la juventud tampoco. Así que efectivamente yo creo que lo que se está viendo aquí es esta retaguardia, digamos, está fracasando. En el caso de Mike Pence, ¿alcanza a salvar su prestigio con la actitud del último día? Yo no sé, francamente, si lo va a poder lograr. A lo mejor, bueno, él y otros se han dado cuenta de eso y él tendrá algunas ambiciones, pero al avalar tanto de lo que ha tratado de hacer Trump, también él va a ser sindicado como uno de los culpables de haberse... Llevado las cosas tan lejos, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, acuérdate que también hay senadores y otros que han advertido en contra. Romney es uno de ellos, Sí, por Mitt ejemplo. Romney, desde el ¿No? principio. Pero se han sumado una cantidad de otros políticos importantes, tomando la misma visión de De Romney. Romney. Así que creo que el Partido Republicano se da cuenta de que a menos que cambie, efectivamente van a quedar como un Sí. partido minoritario. Arturo, y el O papel de... dividido. Sí, perdón. Sí, o muy dividido, muy fragmentado. Sí, el papel de Kamala Harris, yo francamente no la vi mucho ni leí muchas cosas respecto de ella. ¿Jugó un papel, cambia algo su posición, algo, o la verdad que en esta pasada neutra? No, mira, yo creo que ella, una de las virtudes de Biden es que ha consultado con ella en todo lo que ha hecho, en todos los nombramientos que ha hecho, ha consultado ampliamente con ella. Y como ella misma dijo en el debate que tuvo con Pence, dijo, miren, yo estuve a cargo el Departamento de Justicia, es el segundo más grande en Estados Unidos, que es el del estado de California. California. Recordemos que California tiene 40 millones de habitantes, así que tiene una experiencia extraordinaria y en eso tiene menos experiencia como legisladora porque ha sido senadora por poco tiempo, pero al mismo tiempo tiene también esa experiencia y en este momento ha sido un acompañante extraordinario del vicepresidente y ahora presidente electo. Y yo creo que vamos a ver ese protagonismo. Y termino diciéndole esto, que Biden sabe muy bien lo que le corresponde a un vicepresidente, Porque ¿no? lo Lo que fue. tiene que hacer un vicepresidente. Lo hizo con Obama, fue muy leal con Obama, y yo creo que vio que Kamala Harris puede cumplir un papel similar. Y ahora va a ser la primera vez en la historia de los Estados Unidos que la vicepresidenta, posible presidenta de los Estados Unidos, sea una mujer, y una mujer es efectivamente hija de inmigrantes, y una mujer que tiene antecedentes afroamericanos, etcétera. Así que, y ella hasta cierto punto, así como también lo fue Obama, es una demostración de un país cambiante que para mucha gente era una cosa que estaban tratando de resistir, pero fracasaron en hacerlo. Mencionaste por último a los afroamericanos. Hay algunos que especulan. Es imposible probar lo contrario porque ya no ocurrió. ¿Qué hubiese pasado si esas hordas de vándalos que entraron a la fuerza, rompiendo, vandalizando, violando la ley, hubiesen sido no este grupo de personas, sino que de características hispanas, afroamericanas? ¿Tú crees que hubiese sido distinto el desenlace? Esa es la especulación que hay.
No, esa es la especulación y es una especulación correcta. Y cuando presenta a su ministro de Justicia, Merrick Garland, Biden, hoy día, y a todo su equipo, que en realidad es extraordinario, él también dijo lo mismo. Digo que aquí hay una cosa que es impresentable, que efectivamente lo que estamos viendo es que muchas de las autoridades no solamente estuvieron preparadas para lo que ocurrió, sino que al mismo tiempo, hasta cierto punto, le estaban dando una venia a esta gente, y eso es inaceptable. Y ya hemos visto que el director de la policía del Capitolio tuvo que renunciar. Así que vamos a ver, yo creo, unos cambios bastante importantes en ese sentido. Y esto dentro de aquí, todo el movimiento, digamos, de Black Lives Matter sigue muy vigente, y Biden claramente le debe en realidad su presidencia al extraordinario esfuerzo de los afroamericanos en este país en apoyarlo. Y él, yo creo que está muy comprometido con eso, así como también con algunos de los sectores progresistas que quieren efectivamente preocuparse del cambio climático y otras cosas por el estilo. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque la pandemia sigue siendo una cosa muy seria y la crisis económica es muy seria. Pero yo creo que vamos a ver a un Estados Unidos que vuelve ahora a ocupar un papel que tenía antes, y no tanto para dictar a otros, sino que para colaborar y trabajar con otros. Arturo Valenzuela, profesor de la Universidad de Georgetown y ex subsecretario adjunto de Estados Unidos, te agradecemos mucho que nos atiendas desde Estados Unidos para entender mejor lo que ocurrió ayer, aunque probablemente queden capítulos que escribirse en esta serie política. Sin duda que hay capítulos, pero muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Arturo Valenzuela. Buenas noches.